Buenos días, ¿cómo están? Veo que hasta ahora hay 11 participantes solamente, 10 participantes, sin contarme a mí mismo, obviamente. Esperemos 5 minutos más y damos inicio a la clase. Ok, comencemos con la clase. De química hasta el momento nosotros no habíamos tenido ninguna clase. Entonces vamos a arrancar el tema con teoría. No se programó taller para esta clase como tal, porque vamos a ver simplemente en un inicio cómo
cómo vamos a plantear las clases de química para lo que resta del programa del curso. En este momento, pues nos toca hacerlo de forma virtual debido a las circunstancias, pero en el momento en que se lleguen a las clases presenciales, pues simplemente volvemos a como se estaba trabajando antes, como se hace con las demás materias. Por ahora, como les dije, pues entonces vamos a empezar con una clase netamente de teoría. Este es el tema que vamos a trabajar para la clase, los conceptos básicos en química, que arrancamos con los aspectos analíticos de las sustancias, la química en sí, qué es la química y cómo se va a trabajar, cómo se mira en el ITFES, el átomo, que pues es la partícula fundamental de la materia y es la base pues de lo que preguntan como tal. El sistema mol para calcular la cantidad de sustancia en las reacciones químicas, las fórmulas empíricas y moleculares y las reacciones químicas. La presentación de todos los temas y la clase como tal, apenas termine la clase, las envío a los grupos para que pues ustedes la puedan tener y puedan repasarla en el momento que quieran. Entonces, de los aspectos analíticos de las sustancias, tenemos lo siguiente. La materia, que es cualquier cosa que tenga masa en el espacio, puede ser desde el más pequeño átomo hasta la más grande de las constelaciones y las galaxias. Cualquier cosa que tiene materia, que tiene masa, es considerado materia. La materia, por lo tanto, tiene masa, tiene un peso. El peso se puede medir dependiendo de la gravedad de un objeto cercano. En el caso de la Tierra, pues de nosotros tenemos el planeta Tierra. El peso se mide aquí es con respecto a la Tierra y tiene volumen, ya que prácticamente cualquier cosa que tenga masa en el espacio tiene volumen. Hay incluso un pequeño agujero negro. La materia puede ser de dos maneras. Puede tener una composición variable o una composición definida. Hablemos de las materias de composiciones definidas. Las materias de composiciones definidas se conocen como sustancias. Las sustancias... un segundo, ya. Las sustancias pueden ser de dos maneras. Pueden tener compuestos de diferentes tipos de átomos o pueden tener compuestos con un solo tipo de átomos. Las que tienen compuestos con las sustancias que son compuestas por un solo tipo de átomos son conocidos como los elementos, que son los que figuran en la tabla periódica. Son conocidas también como moléculas monomoleculares. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, del carbón, bueno, cualquier tipo de molécula que nosotros veamos que solamente tiene un tipo de elemento, un tipo de átomo, es conocido como un elemento. Esos son los de la tabla periódica. Ahora alejar ventana. Mientras que las sustancias que tienen un diferente tipo de átomos se llaman heteronucleares, que son sustancias como el agua, que tienen dos diferentes tipos de átomos, que son el H2O, pero es conocida también como una sustancia. Y están las composiciones variables, que son conocidas como mezclas o incluso como soluciones en algunos casos, y tienen dos fases que se conocen de dos maneras, homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea, por ejemplo, podría ser como un vaso de limonada en donde está mezclado limón, azúcar y agua, y cuando eso se mezcla bien, uno no puede diferenciar qué parte de esa mezcla es el agua, qué parte es el limón y qué parte es el azúcar. Lo mismo, por ejemplo, con un café. Si yo preparo un café, al mezclar el agua con el café, el agua simplemente se va a tornar oscura, de un color marrón, de un marrón oscuro. Tomando eso, se convierten en una sola fase. Si yo miro un pocillo de café, no puedo diferenciar qué parte es agua y qué parte es café porque están mezclados en una sola fase. Cuando son mezclas, por ejemplo, en el caso del café, que es un sólido y un líquido, eso se llaman una solución soluble o una mezcla soluble. Y cuando son líquidos se llaman miscibles. Quiere decir que se pueden
¿cuál sería la palabra como más exacta? Se puede unir uno con el otro, se puede diluir uno con el otro, como por ejemplo agua y alcohol. Si alguno de ustedes ha tomado licor, por ejemplo ron, el ron muchas personas lo mezclan con Coca-Cola o con soda, para, no sé por qué lo hacen en realidad. Pero entonces esos son líquidos miscibles que se pueden complementar y que se pueden unir uno con el otro. Y están el otro tipo de mezclas que son las mezclas heterogéneas, que se pueden dar en 2 o más fases. También se pueden dar en sólido líquido o en líquido líquido. Cuando es un sólido líquido y no se mezclan, se dice que es un líquido, que es una mezcla insoluble. Por ejemplo, echarle arena a un vaso de agua, ¿sí? Uno puede revolver, después de un cierto tiempo la arena incluso se asienta y se ve que están dos fases, está en una fase sólida y en una fase líquida. No es soluble o echarle, no sé, unos pedazos de plástico también al agua. El plástico no se va a disolver en el agua y se pueden notar fácilmente las dos fases. Y cuando el líquido líquido, el ejemplo más sencillo de todos y que incluso algunas veces ha salido en el ITFES, es la mezcla de aceite y agua. La mezcla de aceite y agua son una mezcla de líquidos inmiscibles, ya que no se pueden mezclar entre sí, y se ve claramente las dos fases. En el agua y el aceite hay que recalcar que el aceite siempre va a flotar en el agua, ya que el agua tiene una densidad muchísimo mayor que la densidad del aceite. Aunque no parezca, muchísima gente confunde lo que es la densidad con la viscosidad. A muchísimas personas les pasa, sobre todo por el agua. El agua es un líquido que es exageradamente denso. El agua es muy denso ya que tiene unos enlaces muy fuertes, tiene enlaces iónicos, el hidrógeno con el oxígeno, y las moléculas como tal tienen unos enlaces bastante fuertes también, se unen entre sí las moléculas. El agua es muy densa, pero la gente lo confunde con viscosidad. Por ejemplo, con la miel. La miel es muy viscosa, pero el agua es más densa que la miel. Porque la densidad es masa sobre volumen y la cantidad de masa del agua con respecto a un mismo volumen de cualquier otra cosa, el agua es muy densa. Lo mismo la leche, el agua es más densa que la leche, el agua es mucho más densa que los aceites, por eso los aceites siempre flotan en el agua, a pesar de que los aceites son más viscosos. Ahora, todas las sustancias se pueden presentar en 3 estados básicos, aunque hay un cuarto estado que aquí en la Tierra pues es muy difícil de encontrar. Los estados básicos de las sustancias de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, en el sólido tenemos que la presión que tienen las moléculas unas con otras es nula. Si yo, por ejemplo, coloco un sólido dentro de un frasco y cierro el frasco, la presión que ejerce el sólido sobre ese frasco va a ser nula, porque las moléculas están muy bien definidas, tienen una forma definida y no se mueven para ningún lado. Mientras que los líquidos pueden tener una presión mediana. Si yo coloco un líquido adentro de un frasco, una botella, por ejemplo, de agua, y la cierro, el agua puede ejercer cierta presión, ya que el agua no tiene una forma definida, los líquidos no tienen una forma definida, sino tienen una forma dependiendo del líquido que los contiene. Si yo coloco agua en un vaso o en una vasija redonda, la forma que va a tener el agua va a ser redonda. Si la coloco en una vasija cuadrada, la forma que va a tener el agua va a ser cuadrada. Y los gases ejercen una mayor presión todavía sobre los recipientes donde se contienen, porque las moléculas se pueden mover libremente de un lado a otro. Es más, si se calientan, pueden ejercer una presión extremadamente grande, incluso pudiendo hacer que se estalle el recipiente que los contiene. Los gases siempre van a tener la forma de los recipientes que los están conteniendo. Siempre adquieren la forma completica. El agua no siempre adquiere la forma completa porque depende de la cantidad de líquido. Si yo cojo un vaso y le echo solamente agua hasta la mitad, pues entonces la forma que va a tener el agua va a ser la de medio vaso.
Mientras que yo, si coloco un gas en un recipiente, por más grande que sea el recipiente o por más pequeño que sea el recipiente, el gas siempre se va a expandir. Tiene la particularidad de que se expande mucho. Y eso yo creo que todos lo hemos experimentado de una u otra manera, la expansión de los gases. Bueno, ahí en las gráficas, en la parte de abajo se ve una tabla donde hablan de cohesión y repulsión y la energía cinética versus la energía potencial. La cohesión y la repulsión es la atracción que tienen las moléculas entre sí y la repulsión, o sea, la cohesión es la atracción versus la repulsión, que pues la misma palabra lo dice, es cómo se repelen. En los líquidos la cohesión es muchísimo más grande que la repulsión, por lo que las moléculas tienen forma definida, se atraen mucho entre sí. Los líquidos, la cohesión y la repulsión son relativamente iguales, ya que tienen una forma medianamente definida, pero se pueden mover de alguna manera medianamente libres. Mientras que en los gaseosos la repulsión es muy grande, ya que nunca tienen una forma definida los gases, bueno, a menos que estén en un recipiente que los esté conteniendo. Y lo mismo pasa con la energía cinética, con la potencial. En los gases la energía cinética de las moléculas es muy grande, ya que las moléculas se están moviendo libremente de un lado a otro. Mientras que en los sólidos la energía cinética es muy pequeña, ya que las moléculas están fijas, están quietas. Pero la energía potencial en los sólidos es exageradamente grande. Analicemos, por ejemplo, un pedazo de carbón. El carbón es un sólido el cual nosotros podemos convertir en energía, ya que al calentarlo se enciende y empieza a producir eso, energía, en forma de calor o de luz. Estas son las fases de cambios de estados de la materia. La materia siempre tiene cambios de estados, ya que puede pasar de sólido a líquido y a gaseoso de uno a otro, y cada proceso pues tiene un nombre definido. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso vaporización, de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, de sólido a gaseoso sublimación y de gaseoso a sólido sublimación inversa. Los procesos de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido son los menos fáciles de ver en la naturaleza, pero de todas maneras se presentan. Por ejemplo, la sublimación. Ustedes podría suponer yo que han visto alguna vez en su vida los vendedores de Bonais o de Vive 100, los de Vive 100 no tanto, los de Bonais, que en las neveras cargan hielo seco para mantener los Bonais congelados. Si han visto alguna vez el hielo seco, que es el mismo hielo químico, si lo conocen de esa forma, bota vapor, tiene siempre un vapor. Ese vapor es sublimación, está convirtiéndose de sólido a gaseoso de una vez. O incluso si han tenido en una nevera un congelador que tenga la temperatura muy baja, si ustedes sacan una cubeta de hielo, se ve que el hielo bota como una especie de vapor. Ese vapor es porque se está transformando de sólido a gaseoso de una vez. Está haciendo un proceso de sublimación. La sublimación inversa es ya más complicada de ver porque se requieren circunstancias como especiales, por ejemplo, unas moléculas de agua que están por fuera de la atmósfera de la Tierra y en el momento de entrar a la atmósfera, primero al pasar la capa de ozono se calientan mucho, siguen siendo gas, pero en el momento que pasan la capa de ozono están en una altura muy grande en la Tierra y la temperatura es tan baja que entonces pasan de una vez de ser gases, de ser un gas a ser un sólido. Pero entonces eso es más difícil de ver en realidad. Luego pasamos a ver la estructura de la materia, los elementos como tal, como los vemos nosotros en la tabla periódica. En la tabla periódica, la E que se encuentra acá, en esta parte, representa un elemento cualquiera y hay ciertos números que siempre rodean los elementos en la tabla periódica. Esos numeritos que lo rodean son la masa atómica, la carga atómica y la masa atómica, la carga atómica y el número de protones. Que el número de protones como tal es el número del elemento en la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros encontramos los elementos bases, que son los que tienen el mismo número de protones, neutrones y electrones.
pero existen otros que son los isótopos, que tienen diferentes números de neutrones. Lo que define el elemento como tal son los protones. Si un elemento se le quita un protón, se convierte en otro elemento. Por ejemplo, si yo en la tabla periódica tengo, yo por acá tenía una tabla periódica. Esta. Si yo en la tabla periódica tengo el elemento del hierro y al hierro le quito un protón, el hierro se me convierte en manganeso. Si yo al hierro le agrego un protón, se me convierte en cobalto. ¿Por qué se me convierten en cobalto o en manganeso? Porque aquí en esta parte que estoy encerrando, esto, el hierro y el manganeso, y el hierro y el cobalto tienen eso, un protón de diferencia. El manganeso tiene un protón menos que el hierro, el cobalto tiene un protón más que el hierro. Si yo al hierro le quito un protón, se me convierte en manganeso, y si yo al hierro le agrego un protón, se me convierte en cobalto. En la antigüedad habían unos científicos que llamaban los alquimistas. Los alquimistas tenían una misión en esta tierra, en este planeta, que era de alguna forma como de manera sobrenatural, casi, sobrenatural científica, porque pues no sé ahí cómo se le puede llamar eso, que era convertir el plomo en oro. Era lo que querían. El oro pues siempre ha sido la manera en cómo se ha manejado la economía de la tierra, básicamente. Como se ha manejado la economía en la tierra, siempre ha sido pues con oro. Entonces, todas las personas a lo largo de este planeta que han tenido como una mediana capacidad o un mediano poder, han tratado de adquirir oro, y una de esas era con la alquimia. Los alquimistas querían convertir el plomo en oro. El plomo y el oro, aquí en la tabla periódica, se llevan dos elementos de diferencia o tres elementos de diferencia. El oro está aquí representado como AU, mientras que el plomo se representa como PB. ¿Qué fue lo que siempre quisieron hacer los alquimistas? Quitarle 3 protones al plomo para convertir el plomo en oro. Eso era lo que ellos querían hacer. Nadie nunca lo pudo hacer con éxito, y en realidad quitarle o agregarle protones a un elemento es complicado. Pasa como en el caso de las tierras raras, como el plutonio, que se encuentra aquí en este lado. El plutonio es un elemento que fue creado casi de forma sintética a partir del uranio que se encuentra acá. Los dos son elementos altamente radioactivos. Son los que utilizan en las bombas atómicas. Por eso, los científicos los utilizan, porque tanto el uranio como el plutonio, al ser radioactivos, a ellos es como relativamente más fácil agregarles o quitarles protones. Lo que pasa es que si eso no se hace en un proceso controlado, genera una reacción en cadena, y esa reacción en cadena puede desatar una explosión nuclear o un accidente nuclear, como los que pasaron en Chernobyl, en Ucrania, en el 86, por un error que hubo en el reactor, en donde empezó a emitir material radioactivo, energía radioactiva, y la zona como tal no va a ser habitable sino por allá como los próximos 2000 años, alguna cosa así, porque la energía es muy dañina. Murieron muchísimos empleados tratando de ponerle una capa de cemento al reactor, que fue como de 2 metros, para tratar de frenar el desastre que habían hecho allá en Chernobyl. El plutonio y el uranio tienen la característica de que tienen núcleos inestables, y si se bombardean con protones, al agregarle más protones como tal, se desestabiliza tanto que puede explotar. Una sola explosión de un solo átomo genera una reacción en cadena que
Las bombas nucleares, como por ejemplo, tienen una masa de plutonio del tamaño de una pelota de tenis. Y ese pedacito de plutonio enriquecido, así de ese tamaño, puede generar una explosión que puede destruir completamente la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, por ejemplo. Entonces, esa parte de la química es más bien complicada. Eso es la parte de química física. De la química y de la física puede ser más bien complicada. Bueno, estábamos aquí en esta parte. Entonces, la química como tal es la ciencia que estudia la composición y la propiedad de las sustancias y las reacciones por las cuales unas sustancias se transforman en otra. Nosotros la química la podemos ver de una visión macroscópica o de una visión microscópica. La visión macroscópica de la química pues es analizar los cambios de las sustancias, como los podemos ver a simple vista, mientras que en la visión microscópica analizamos los cambios que tienen las moléculas. Un ejemplo bastante claro de eso sería como, por ejemplo, cuando se quema una hoja de papel. Nosotros en la visión macroscópica vemos que el papel, que pues normalmente es blanco, hablando por ejemplo de una hoja de cuaderno, nosotros le metemos candela, produce una energía que se ve en forma de llama, produce luz y produce un cambio, ya que el papel se convierte en cenizas. Las cenizas son incluso más livianas que el papel. Cualquier ráfaga de aire o viento, cualquier suspiro puede hacer que las cenizas se vuelen. Ya no tienen una cohesión tan grande entre sí como pasa con la hoja, que la hoja menos que uno le haga una fuerza pues relativamente grande, no se rompe, mientras que las cenizas como medio tocarlas ya se rompen, caen en pedazos, se convierten como en una especie de polvo. Esa sería la visión macroscópica. Nosotros, ¿cómo vemos eso? Mientras que en la visión microscópica nosotros podemos ver que el papel, que está hecho de carbón, ya que proviene de los árboles y pues casi todas las sustancias orgánicas pues están hechas de carbón, igual que nosotros. El carbón es un combustible que al mezclarse con el oxígeno produce energía y produce CO2 y produce un rastro de otra sustancia que son las cenizas para el caso del papel. Químicamente, entonces, nosotros podemos ver esas reacciones y mirar las moléculas que estaban y las moléculas que se producen. Esa es la parte que nosotros vemos de la química. La química siempre pues está presente en todas las cosas que nosotros hacemos, hasta en la forma en cómo se cocina una sopa, ya que en una sopa nosotros vemos cambios en las sustancias. Por ejemplo, un huevo. Cuando nosotros cocinamos un huevo, el huevo cambia químicamente de una visión macroscópica y una visión microscópica. Por ejemplo, unos huevos revueltos, ¿sí? Yo echo los huevos en una sartén, los mezclo y a medida que se van calentando, van cambiando de color, van cambiando su consistencia, va cambiando su densidad. La densidad no cambia, va cambiando la consistencia y la viscosidad. Y entre más los caliente, más duros se podría decir que se van a poner. Entonces ahí en la visión macroscópica pasa de que la clara del huevo, que antes era transparente, ahora se ve blanca. La yema, que es de un color como amarillo naranja, se torna un poco más clara al principio y después empieza a oscurecer otra vez. Y en la visión microscópica vemos que las moléculas entonces empiezan a agrandarse porque se empiezan a unir unas a otras con el calor, haciéndolas más difíciles de mover, y por eso los huevos se van colocando cada vez más duros, porque las moléculas se van ampliando. Eso sería la visión microscópica y la visión macroscópica de, por ejemplo, algo tan sencillo como cocinar un huevo. La química pues está presente en casi todas las cosas. La mayoría de los alimentos que nosotros ingerimos se pueden analizar químicamente, o todos los alimentos que nosotros ingerimos se pueden analizar químicamente. Las verduras y las frutas son muy saludables porque las moléculas que tienen son fáciles de disolver para el cuerpo.
Por eso los nutricionistas recomiendan tanto que consumamos frutas y verduras, porque tienen muchas vitaminas y las moléculas son fáciles de disolver. El cuerpo no se esfuerza para disolver las moléculas de ese tipo de comidas. Mientras que las carnes o las grasas o incluso las comidas que tienen muchos químicos, como yo creo que a todos nos gustan las comidas rápidas, las hamburguesas, los perros, las pizzas, pero las salsas que tienen muchas moléculas como sorbatos de potasio y cosas así. Entonces el cuerpo se esfuerza más en disolverlos. Incluso por eso también producen tantas moléculas de grasa y nosotros nos engordamos comiendo eso, porque esas moléculas son más difíciles de disolver para el cuerpo. La química como tal, en el lenguaje de la química es un lenguaje científico universal que se emplea ampliamente fuera de la química. La química se puede utilizar para la geología, la astronomía, la farmacología, la física, la biología y la medicina. Incluso está muy, muy relacionada con la biología y la medicina. La medicina, por ejemplo, no sería nada sin la química, ya que todos los medicamentos se hacen es con química farmacéutica. La biología estudia muchísimo la química, por lo que les decía, por ejemplo, en biología ustedes ven la fotosíntesis, ven la célula, ven cómo funciona la alimentación celular, todo está relacionado con la química, hablando pues de lo que ustedes van a ver para el ICFES. En la física lo mismo, la parte de la termodinámica se relaciona mucho con la química. En farmacología, como les decía, la química, la medicina y la farmacología no serían nada sin la química. La astronomía, que por Dios no vayan a confundirla nunca con astrología. La astronomía es una ciencia que estudia el movimiento de las estrellas, los planetas, las galaxias, las constelaciones. Y la astrología es lo que mira eso de que si uno es Tauro, Piscis o Cáncer. Entonces nunca, nunca vayan a confundirla, por Dios. Y la geología, pues es la ciencia que estudia la Tierra como tal. Bueno, desde los tiempos de Rutherford, que no vamos a hablar de los modelos atómicos, de los modelos iniciales, esos no los preguntan casi en el ICFES, lo de Rutherford, Bohr, Thomson y eso. Pero sí, desde los tiempos de Rutherford se ha descubierto muchas partículas subatómicas. Sin embargo, para los químicos, para describir el átomo son suficientes tres: el electrón, el protón y el neutrón. Se han descubierto muchísimas partículas que componen los electrones, los protones y los neutrones, como son los muones, los quarks, los neutrinos, que son partículas más pequeñas que los tres principales. Es más, los protones y los neutrones están compuestos de esos de quarks y de quarks y de muones, pero no los necesitamos. Igual eso ya hace un estudio más avanzado de mecánica cuántica, pero para el ICFES como tal, lo único que nosotros necesitamos es que los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones. Los electrones son la carga negativa, los protones la carga positiva y los neutrones la carga cero. En un principio de equilibrio, todos los átomos son eléctricamente neutros, ya que tienen la misma cantidad de protones que de neutrones. Pero pues para eso en la naturaleza, en los elementos como tal, no se ve realmente. Por ejemplo, el oxígeno le hace falta a un átomo de oxígeno en el último nivel de energía, siempre le faltan 2 electrones en un estado base natural. Por eso se mezcla con el agua para formar el H2O, ya que la finalidad de todos los elementos siempre es tener 8 electrones en su último nivel de valencia. Y la finalidad de todos los elementos es tener 8 electrones en su último nivel de valencia. El hidrógeno tiene un solo electrón, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de valencia, y al unirse con 2 átomos de hidrógeno para formar el agua, pues ambos obtienen 8 niveles en su último nivel de valencia. Sin embargo, pues en principio todos los átomos son eléctricamente neutros, tienen el mismo número de electrones que de protones, pero en el último nivel de valencia siempre hay como una especie de desequilibrio en la mayoría de los elementos, y por eso buscan hacer moléculas, por eso buscan unirse uno con otro. Digo la mayoría porque en los gases nobles, con excepción del neón, todos ya tienen 8 electrones en su último nivel de valencia, aunque eso lo vamos a ver en una próxima clase. Bueno, los átomos son muy pequeños. Son diámetros comprendidos
entre 1 por 10 a la menos 10 metros y 5 por 10 a la menos 10 metros. Se miden en realidad en angstroms. Los angstroms es 1 por 10 a la menos 10 metros. Es una unidad exageradamente pequeña. Es 0,00000000001 metros. Ya es imposible hasta la fecha de lo que va de la historia de la humanidad y de la historia de este planeta. Ningún ser humano, por más avanzada que sea la tecnología, ha podido ver un átomo. Nadie, nunca. Todos los modelos y todas las cosas que nosotros conocemos del átomo es porque los científicos pues son muy buenos y crean los modelos a partir de los estudios y los experimentos. Pero ningún microscopio es tan pequeño, es tan bueno para mostrar un átomo. Bueno, hasta el momento nadie tiene preguntas. Voy a activarle el audio a todos por si alguno tiene alguna pregunta que hacer. Nada, ninguno tiene preguntas. No. No, profe. No. Bueno, vale. Sigamos entonces. Listo. Entonces, la carga relativa del protón es +1, la carga relativa del electrón es -1. Sí, las masas relativas están ahí. También son masas exageradamente pequeñas. Pero esas medidas y esas cosas como tal en el ITFES no los preguntan, ya que son datos que se calculan más que todo con la calculadora. Es difícil hacerlos a mano con poquito tiempo. Entonces, estos datos como tal no los van a preguntar casi en el ITFES, ni esto, ni las medidas de los átomos. Esta cosa, ¿por qué no se quita? Listo. Entonces el átomo, como habíamos visto, un átomo cualquiera va a tener una masa atómica, un número atómico que es la cantidad de protones, como les había dicho ahorita, y una carga atómica. Aquí está la masa atómica, pues es el total de la suma de los protones y neutrones, el número atómico es el total de protones y la carga vienen con valores positivos o negativos. En la masa atómica solamente se mira el total de protones y neutrones, porque si nos fijamos, la masa del protón es de 1, la masa del neutrón es de 1, mientras que la masa del electrón es de 0,0005. La masa de los electrones es exageradamente pequeña en comparación a la de los protones y los neutrones, entonces para calcular la masa del átomo en realidad ni siquiera se tiene en cuenta. Ahora, este es el átomo base del hidrógeno, el que está a la izquierda. Estos dos que están a este lado también son átomos de hidrógeno, pero que tienen una masa atómica de 2 y que tienen una masa atómica de 3. Esa masa atómica se da porque se incrementó uno de los 3 partículas fundamentales que son protones, neutrones y electrones. ¿Cuál creen ustedes que fue la que se incrementó? Realmente solo hay una que puede incrementarse para hacer que le cambie la masa a un elemento que son los neutrones. Si se incrementan los electrones, la masa es exageradamente pequeña, entonces no le va a afectar para nada a la masa. Si se le incrementan los protones,
ya no va a ser un átomo de hidrógeno, sino se convierte en un átomo de helio o se convierte en un átomo de potasio o en alguna otra cosa si yo le aumento los protones. Lo único que se le puede cambiar a un átomo para que siga siendo el mismo elemento y aumentarlo y disminuir la masa son la cantidad de neutrones. Cuando se hace agua, no con el átomo base del protón, del hidrógeno, que es este de acá, sino que se hace con uno de estos, nosotros también podemos encontrar agua hecha con estos isótopos. Lo que pasa es que cuando se hace agua con los isótopos, el agua queda más pesada, queda más densa. Incluso esa agua es la que se utiliza para enfriar los reactores nucleares porque al ser más densa, al ser más pesada, se demora más en evaporarse. Nosotros podríamos consumir incluso de esa agua, ya que va a tener H2O, la misma composición química, pero va a tener una mayor masa, ya que va a tener más neutrones el hidrógeno, entonces va a quedar más pesada. Bueno, la tabla periódica como tal ya les había explicado ahorita, la tenemos divididas en grupos y en periodos. Los grupos principales son estos de acá, el 1, el 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que son los que normalmente nosotros utilizamos para nuestras anotaciones, para nuestros estudios. Está dividido de esta manera por la terminación en los subniveles SP y F del último nivel de energía, cuando nosotros hacemos el diagrama del triángulo de Pauli. Todos los de esta parte de acá terminan en el subnivel S, todos los de esta parte de acá terminan en subnivel P. Los de la mitad, que son la mayoría metales, terminan en subnivel D, y las tierras raras terminan todas en subnivel F. Bueno, aquí está una explicación más o menos de cómo son la tabla periódica, que hay 87 elementos que son metales, 27 que son radiactivos, 16 que son artificiales, que son radiactivos también, que fueron de alguna manera no descubiertos, sino creados por el hombre, 11 son gases y hay 2 líquidos. La masa atómica como tal se define de forma arbitraria con el isótopo del carbón. Con el isótopo del carbón, entonces se cuadra perdón, de esta manera se construye una escala relativa de pesos atómicos, como suelen aparecer en la tabla periódica. Pero pues esto es información que no les preguntan tanto en el IPSES, por lo mismo que les decía. Todos estos números, todos estos datos de acá, son números bastante grandes, o no, en este caso serían bastante pequeños para manejarlos sin calculadora, entonces el IPSES esto no se los va a preguntar casi. Sin embargo, es bueno que entiendan el concepto. Los ejemplos de las masas atómicas, entonces, como nosotros los conocemos, si nosotros miramos en el ejemplo del oxígeno, que es este de acá, el que está con la O, el oxígeno, para calcular, por ejemplo, el número de moles, nosotros tomamos el valor de 16. Para el carbón tomamos el valor de 12 y para el hidrógeno tomamos el valor de 1. Para el cloro, en muchos casos, tomamos 35.5, ya que es un valor muy aproximado. Estos son los valores de las masas atómicas relativas. El oxígeno tomamos 16, ya que es una aproximación bastante aceptable del 15.999. En el hidrógeno también tomamos 1, ya que es un valor aceptable de aproximación de 1.007. Y nosotros lo manejamos es como gramos. Entonces el oxígeno pesa 16 gramos, el hidrógeno 1 gramo, el carbono 12 gramos, el cloro 35.5 gramos. Porque son valores pues ya más fáciles de manejar. Si nosotros queremos encontrar el número de moléculas que hay en
en un gramo de oxígeno, por ejemplo, que sería 16, ese número lo dividimos por el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es 6. Aquí no está, creí que lo había escrito. No, 6.022 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Entonces, si yo quiero encontrar cuántas moléculas de oxígeno hay en una mol de oxígeno, que serían 16 gramos de oxígeno, es ese valor, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Esos son varios billones de moléculas. Bueno, el carbono en la naturaleza presenta 3 isótopos diferentes que son 12, 13 y 14. El que nosotros más utilizamos y el que se encuentra en la tabla periódica es el 12. Pero como les dije, todos estos datos y todos estos cálculos pues están ahí en las diapositivas, en la información que yo les voy a pasar, pero como tal no los preguntan tanto en el ICFES ya que tienen muchas multiplicaciones y divisiones. Sin embargo, la masa nosotros tenemos que tenerla en cuenta es a la hora de reacciones químicas por las moléculas. Nosotros sí tenemos que tener en cuenta la masa de la molecular, y para encontrar la masa molecular siempre tenemos que sumar la masa de todos los átomos presentes en una molécula. Aquí en la diapositiva dice, 2 o más átomos se combinan para formar estructuras estables denominadas moléculas. La unión entre átomos se denomina enlace. Bueno, el enlace lo estudiamos en una próxima clase. Y la masa molecular es igual a la suma de las masas atómicas relativas de los átomos de la fórmula de dicha sustancia. Aquí tenemos el H2SO4, ¿sí? Nosotros tenemos que sumar completo, el hidrógeno pesa 2, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Los numeritos que están acá, los subíndices, nosotros tenemos que hacer las multiplicaciones en el caso del hidrógeno serían 2, en el caso del oxígeno serían 4. Entonces serían 2 por 1, que pesa el hidrógeno, más 32, que pesa el azufre, más 4 por 16, que pesa el oxígeno, lo cual me daría una masa atómica de 98 gramos para el caso del ácido sulfúrico, del H2SO4. ¿Sí? Esto me sirve a mí para calcular las moles. Una mol de ácido sulfúrico pesaría 98 gramos, que es una mol de esa molécula como tal. Las moléculas nosotros las podemos representar de varias maneras. Bueno, aquí dice que una molécula de agua, una simple molécula de agua, si yo la multiplico por el número de Avogadro, me va a dar 18 gramos. ¿Sí? El número de moles es igual al número de moléculas dividido por el número de Avogadro. Bueno, eso es un número que ustedes tienen que aprender a manejar. Sin embargo, las moles es la suma de los gramos, como aparecen los elementos en la tabla periódica. En el caso del agua, entonces, el hidrógeno pesa 1 gramo, el oxígeno pesa 16 gramos, H2O serían 2 gramos de hidrógeno más 16 gramos de oxígeno, me da 18 gramos de agua, por lo cual una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a utilizar más que todo es para el cálculo de las reacciones. Bueno, el número de Avogadro lo que me hace es ayudar a interpretar la masa en UMAS de un átomo o de una molécula y la masa en gramos de una mol de átomos o una mol de moléculas. Bueno, pero lo mismo, estos datos es importante que lo sepan por el tema de las reacciones químicas, pero el ICFES como tal no les van a preguntar para calcular cuántas moles tiene una sustancia o cuántos átomos tiene un elemento, una cantidad de gramos de cierto elemento. El número de Avogadro, sí, sin embargo, tienen que tenerlo muy presente, el 622 por 10 a la 23. Este número de Avogadro sí se lo tienen que aprender porque el ICFES lo puede preguntar no de una manera en que ustedes tengan que hacer un cálculo, sino que simplemente puede estar en una respuesta
y ustedes pues tienen que saber el número de Avogadro para poderla responder. Bueno, para convertir las moles en gramos de cualquier sustancia solo hay que dividir por la masa molecular de dicha sustancia. Entonces, si yo tengo 24,5 gramos de ácido sulfúrico, que ya vimos que una mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos, entonces simplemente divido los 24,5 gramos de ácido sulfúrico en los 98 gramos de una mol completa de H2O, de H2SO4, y me va a dar que 24,5 gramos de ácido sulfúrico son 0,025 moles de H2SO4, ¿sí? El concepto de moles tienen que manejarlo muy, muy bien porque es el que se utiliza para el cálculo de las reacciones químicas. Bueno, las fórmulas empíricas de las moléculas es la relación más sencilla que hay de números enteros entre átomos que componen una molécula. La fórmula molecular es la fórmula de los números relativos de los átomos que forman una molécula real del compuesto. O sea, en el caso del ácido sulfúrico, la fórmula molecular es H2SO4. Pero la fórmula empírica es la forma más sencilla de escribir eso. Si yo cojo y divido todo, sería HSO. Podría ser una reacción de fórmula empírica. La fórmula estructural sí indica cómo están enlazados los átomos de la molécula. La forma, o sea, sería como el dibujo de cómo está la molécula realmente compuesta. Entonces, la fórmula empírica no necesariamente tiene que coincidir con la fórmula molecular, ya que la fórmula empírica muchas veces los numeritos de los subíndices son distintos. La fórmula molecular es un número n multiplicado por la fórmula empírica. Ahí está el caso del benceno. El benceno, por ejemplo, la fórmula empírica es CH. La fórmula molecular del benceno es C6H6, ya que contiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Si yo la fórmula empírica la multiplico por 6, me va a dar C6H6. De ahí, de lo que dice acá en esta parte, que la fórmula empírica es la fórmula molecular es N veces la fórmula empírica. Muchas veces la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden, ya que es difícil no todas las moléculas se pueden dividir por algún número o se pueden multiplicar por algún número, ya que los subíndices, estos de acá, muchas veces no coinciden. Si por ejemplo una tiene un subíndice 3 y la otra tiene un subíndice 2, el 3 no lo puedo dividir en 2 y el 2 lo puedo dividir en 3 para que me den un valor real. Mientras que la fórmula estructural, como les dije, ya es el dibujo de cómo sería la molécula como tal, que sería este de acá. Esa es la estructura de la molécula del benceno, con sus 6 átomos de carbono, formando un hexágono en una estructura cíclica con enlaces dobles intermedios y cada uno de esos unido a un hidrógeno. La molécula se puede representar de distintas fórmulas. Entonces, la fórmula estructural, que es esta de acá, esta es para el metano, que es CH4. Entonces, es un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Yo podría suponer que la mayoría en el colegio ya está viendo química orgánica, o ya debió haber empezado química orgánica desde hace mucho, y pues entienden bien cómo funcionan los enlaces de metano y la fórmula del metano. Esta sería la fórmula estructural para nosotros dibujarla en un cuaderno o en los apuntes. Pero la fórmula estructural también se puede hacer en un dibujo de perspectiva de cómo quedarían. Aquí tiene esta figurita del triángulo y esta parte tiene 3 punticos. Esto de acá, ya que denotan de que un hidrógeno está adelante del otro, ¿sí? Haciendo la forma del tetraedro,
que tiene el metano. Otra forma de representarlo es como si algunos de ustedes lo hicieron, me entenderán, con palitos de pincho y pelotas de icopor, se puede hacer el átomo del metano, que sería este. Básicamente eso es lo que traduce aquí. Modelo de bolas y palos. Y el otro es un modelo de espacios rellenos. Este sería un modelo de espacios rellenos. Este de acá. Modelo rellenando espacio. Aquí hay un ejemplo de cómo yo puedo calcular una fórmula empírica para un compuesto que contiene 6,64 gramos de potasio, 8,84 gramos de cromo y 9,52 gramos de oxígeno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el número de moles de cada elemento. Y después de que yo calculo el número de moles de cada elemento, lo divido por el menor número de moles que hay. ¿Sí? Entonces, el potasio es un elemento que pesa 39,1 gramos, que son estos de acá. Esta es la masa del potasio, 39,1 gramos. El cromo pesa 52 gramos y el oxígeno pesa 16 gramos. Esos son los valores como figuran en la tabla periódica. Si yo tengo 6,64 gramos de potasio y lo multiplico por una mol que tiene 39 gramos, me va a dar que 6,64 gramos de potasio son 0,17 moles de potasio. Lo mismo hago con el cromo. Me va a dar 0,170 moles de... perdón, es este. Me va a dar un 0,70 moles de potasio. Aquí me va a dar 0,170 moles de cromo y en el oxígeno me va a dar 0,05 moles de oxígeno. Yo todo esto, o sea, primero calculo el número de moles de cada elemento y este paso de acá, el de que se dividen por el menor número de moles, es esto. El menor número de moles, o sea, hubiera podido escoger cromo, hubiera podido escoger potasio, que daba la misma porque los dos dan 0,170. Escogí potasio y todo lo dividí en potasio. Entonces, este dividido en potasio, este dividido en potasio y este dividido en los moles de potasio. Al final me va a dar una mol de potasio por las moles de potasio, porque me da la misma. En el caso del cromo me da la misma, pero en el caso del oxígeno me da 3,5. Si yo eso lo coloco acá, 1, 1 y 3,5, y lo multiplico por 2, entonces me queda 2K, 2Cr, 7O, y al escribir la fórmula me queda de esta manera. Esta sería una fórmula empírica de un compuesto que tiene estos datos: 6,64 gramos de potasio, 8,84 gramos de cloromo y 6,52 gramos de oxígeno. ¿Sí? Incluso si este valor yo lo multiplico por un valor n, que la verdad en este momento no recuerdo cuál sería esa n, encontraría la fórmula molecular de ese compuesto. No la fórmula empírica, sino la fórmula real. Bueno, para poder calcular la fórmula molecular de cualquier molécula, es necesario conocer la fórmula empírica y la masa molecular. Entonces, la fórmula empírica de la glucosa, ¿qué pasó ahí? Bueno, volvemos. La fórmula empírica de la glucosa es CH2O y la masa molecular es 180. Conozco la masa molecular de la glucosa, como es completa la molécula. Conociendo la masa molecular
yo calculo la masa molecular de la fórmula empírica como me la dieron. CH2O, que sería de 30 gramos. ¿Sí? O sea, esto de acá. Esta sería la masa molecular de la fórmula empírica de la glucosa, 30 gramos. Si yo divido los 180 gramos, que es la masa molecular, esto de acá, los 180 gramos, que es la masa molecular de la glucosa de su fórmula molecular como tal, en los 30 que me dieron acá, me va a dar eso, el número 6. Y ese 6 es la N por la cual yo voy a multiplicar acá. Aquí esto lo multiplicaría por este 6, esta N, para que me dé este valor de acá, que es este 6H12O6, que es la fórmula molecular de la glucosa como tal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todos tienen el micrófono activo en este momento. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo? Nadie, ninguno tiene preguntas. Una pregunta. No. Ah. Pero tiene una pregunta, hable. Lo que pasa es que cuando se halla la fórmula empírica, normalmente uno cuando hace el cálculo, al final uno multiplica por cierto número para así hallar los números enteros. Sí. Hay veces que uno no multiplica por ningún número, hay veces que sí. ¿A qué se debe esa multiplicación? Como les dije ahorita, eso depende de la fórmula que tiene la cantidad de átomos que va a tener la molécula como tal. ¿Sí? Si los átomos da para que se pueda multiplicar, como en el caso de este ejemplo de la glucosa, que la fórmula daba para multiplicarla por un 6, la empírica de la molecular, se puede. Pero hay algunos casos en los que no, porque no se pueden dividir. Por ejemplo, ahí todos se podían dividir por 6 y me daba CH2O, porque todos se podían dividir por 6. El 6 al dividirlo en 6 daba 1, el 12 daba 2 y el otro 6 daba 1 también. Pero si yo me encuentro con una molécula que tiene, por ejemplo, C3H2, o sea, me la estoy inventando porque una molécula así no existe, yo el 3 no lo puedo dividir por 2 porque me va a dar un número que no es entero, ni el 2 lo puedo dividir en 3 porque tampoco me va a dar un número que no es entero. Entonces, ¿qué gracia tendría yo escribir una fórmula empírica cuando realmente se hacen para hacerlo de forma más simple? Si me va a dar es con números decimales, haciéndolo más complicado. En el caso de una molécula sí, entonces los números, la empírica y la molecular prácticamente serían la misma. Las fórmulas empíricas se hacen es para hacerlos más simples. En realidad, en mi concepto personal, me parece que son formas de complicarse la vida, porque ¿para qué van a escribir una fórmula empírica y hacerse un cálculo adicional para pasar la fórmula molecular simplemente por escribir números más pequeños? Esa es mi opinión personal. Pero cuando la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden, hay alguien que está rayando. Cuando la fórmula molecular y la fórmula empírica coinciden, es porque los números como tal, los subíndices, no son divisibles todos por un número n. ¿Sí me expliqué bien? Sí, señor. Ok. Está fuerte, ¿no? Bueno, entonces, sigamos entonces con la clase. Pasemos ahora sí a las reacciones químicas y por qué se tiene que tener en cuenta siempre las fórmulas, las cantidades de moles y los gramos en las sustancias, en las moléculas y en los elementos. Es porque dependiendo de la cantidad de sustancia que haya, es que puede haber una reacción química. Hay reacciones químicas que nosotros vemos a diario que, por ejemplo, cuando cocinan en la casa, cualquier persona que cocine, la llama que sale por el fogón
es una reacción química. El gas que traen la empresa de gas es metano, es un gas altamente volátil. Es un gas altamente volátil que se quema muy fácil. Incluso por eso produce la llama azul, porque prácticamente todo el gas, casi todo el gas se transforma en energía. Esa reacción química es producto de mezclar el metano con el oxígeno y calor. Al producir una chispa, el metano con el oxígeno se incendian produciendo CO2. ¿Sí? En ese caso, la reacción química, si yo dejo la llama abierta por un minuto, pues la llave abierta del gas por un minuto, pues la reacción química va a durar un minuto. Si la dejo por 3 días, la reacción química va a durar 3 días. Y eso depende es por la cantidad de sustancia que yo estoy quemando ahí, que está reaccionando. Si yo dejo abierta la llave del gas, pues entonces va a seguir saliendo mucho gas. Y el aire que nos rodea tiene oxígeno, entonces va a seguir consumiendo oxígeno prácticamente de una forma ilimitada, porque se podría decir que en ese caso los reactivos tienen una masa que es exageradamente grande. Pero, ¿qué pasa en el caso de que yo quemo una hoja de papel? Una hoja de papel en ese momento tiene un tamaño más pequeño, una forma como una masa mucho más pequeña, y la reacción química va a durar lo que demore en quemarse el papel. La cantidad de sustancia está definida. A pesar de que yo puedo quemar el papel en el aire, que también va a haber una cantidad de oxígeno muy grande, porque se podría decir que puede consumir todo el oxígeno del planeta, no lo va a hacer simplemente porque uno de los reactivos tiene una masa muy pequeña. Y así haya muchísimo de uno, si en el otro hay poquito, no sirve. En las reacciones químicas siempre va a haber los reactivos, hay uno que va a ser el reactivo límite, que es el que va a haber más poquito. Muchas veces el reactivo límite no es el que tiene menos masa, sino es el que se consume más rápido. Bueno, una reacción química es un proceso en el cual un conjunto de sustancias, que se llaman reactivos, se transforman en otro conjunto de sustancias que se llaman productos. Yo siempre hago o trato de hacer el ejemplo de algo que se quema porque es muy fácil ver los reactivos y los productos. Otro muy sencillo es en el que nosotros vemos una sopa cocinando, o sea, por ejemplo, un sancocho. El sancocho, los reactivos, las sustancias reactivas, pues sería todo lo que unas personas le dicen un sancocho, que sería, no sé, plátano, papa, yuca, carne, gallina, mazorca. En algunos casos le echan arroz y todas esas cosas. Y la sustancia producto o los productos serían, después de que se cocina, el sancocho como tal. Ahí hay una reacción química y se puede ver fácilmente, ya que trate de sacarle agua pura al sancocho. Es prácticamente imposible. Después de que se calientan las sustancias y se disuelven unos con otros, el agua se mezcla en una sustancia que, si yo, por ejemplo, cuelo un plato de sancocho, ese caldo va a ser una sustancia homogénea y que va a ser muy difícil sacarle el agua, ya que ocurrió una reacción química. Y en todas las reacciones químicas hay una ecuación química en donde se colocan en el lado izquierdo los reactivos. Normalmente, pues en el lado izquierdo se colocan los reactivos y en el lado derecho se colocan los productos. Las ecuaciones químicas indican las sustancias y la proporción en que participan en la reacción. Por eso digo, no siempre el reactivo límite es el que tiene menos masa, sino es el que se consume primero, porque es la forma en cómo participa en la reacción. Si participa de una manera espontánea muy grande, esos son los que normalmente se convierten en los reactivos límites. El reactivo límite pues es el que se acaba primero y es el que cuando se acaba, entonces la reacción deja de pasar. En el caso de la hoja de papel que se quemaba, cuando se acababa el papel, pues se acababa la llama, a pesar de que el oxígeno, que también hace parte de la reacción, hubiera mucho, ya no había más reacción porque hubo un reactivo límite.
Entonces, una ecuación química debe contener todos los reactivos, debe contener todos los productos, debe contener el estado físico de las sustancias y las condiciones de la reacción, como por ejemplo, algunas reacciones tienen que tener cierta presión, que eso pues es lo que significa esto, tienen que tener presión, tienen que tener temperatura o tienen que tener un catalizador. El catalizador es el que hace que la reacción esté presente. Si no, hay algunas reacciones que si no tienen catalizador no se da. Y vuelvo al mismo ejemplo del papel que se quema. Si yo coloco un papel encima de una superficie, por más tiempo que vaya a pasar, ese papel no se va a quemar ahí solito. Él no se va a encender por arte de magia. Ese papel no se va a encender por arte de magia. ¿Cuál sería el catalizador para que se queme el papel? Que yo le acerque una llama. El catalizador en una combustión es el calor. Como tal, a pesar de que la combustión produzca calor, el papel, para poderse encender, necesita calor. Un calor bastante grande incluso para que se pueda encender y poder reaccionar. Y hay algunas otras reacciones que requieren cierta presión específica o cierta temperatura específica para funcionar. Si no tienen eso, no funcionan. Y siempre tenemos que colocar las proporciones de los reactivos y de los productos. En este caso, esta reacción que coloqué aquí, este triángulo que está acá es el catalizador. Y significa un cambio o un cambio de que esta sustancia se formó con estas dos de acá. Una reacción química también puede ser considerada la unión de otros átomos. Por ejemplo, el caso del carbono y del oxígeno. Si yo uno un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, me producen CO2. Esa es la reacción del papel quemándose. Como les dije, los papeles están hechos de carbón. El carbón al mezclarse con el oxígeno del aire me produce dióxido de carbono. Un átomo de carbono se puede combinar con dos átomos de oxígeno para que dos átomos de oxígeno serían una molécula de oxígeno para producir una molécula de CO2. Una mol de carbono, o es lo mismo que decir que una mol de carbono se combina con 2 moles de oxígeno para producir una mol de CO2, o que 12 gramos de carbono se combinen con 32 gramos de oxígeno para producir 44 gramos de CO2. Es la misma fórmula, pues, pero dicha de diferentes maneras. La misma reacción química como tal. En el caso del monóxido de carbono, entonces se combinan son dos átomos de carbono con dos átomos de oxígeno, o una molécula de oxígeno con una molécula para producir dos moléculas de monóxido de carbono. O 2 moles de carbono se combinan con 2 moles de oxígeno para producir 2 moles de monóxido de carbono. O 24 gramos de carbono con 32 gramos de oxígeno para producir 56 gramos de monóxido de carbono. Esta es una reacción química de unión de carbono y oxígeno para producir monóxido de carbono, y en este es también una reacción química de carbono y oxígeno para producir dióxido de carbono. Si se fijan, lo que cambia es la cantidad de carbón que reacciona en
en la reacción. En el caso del dióxido de carbono, reacciona 1 mol de carbón por cada 2 moles de oxígeno, mientras que en el caso del monóxido de carbono siempre reaccionan 2 moles de dióxido de carbono o 2 moles de oxígeno para producir 2 moles de monóxido de carbono, o 1 mol de carbono y 1 mol de oxígeno para producir 1 mol de monóxido de carbono, perdón. Entonces, a pesar de que en muchas reacciones pueden existir los mismos tipos de elementos, los productos que queden al final de la reacción son diferentes dependiendo de la forma como reaccionen y de los reactivos límites, cómo van a trabajar. En los ajustes de las reacciones químicas, bueno, las reacciones químicas siempre se tienen que ajustar, ya que en 1774 el señor Lavoisier creó la ley de la conservación de la masa, en donde dice que la masa total de todas las sustancias antes y después de una reacción química tiene que ser la misma. No se puede perder ni se puede ganar masa en una reacción química, ya que la masa como tal no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ese es el enunciado del señor Lavoisier. Se parece mucho al de Einstein, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esos dos conceptos se parecen mucho, ya que química y físicamente, en las teorías, la masa es simplemente una gran concentración de energía. Entonces, por eso no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. La masa se puede transformar en energía, mucho más fácil que la energía transformarse en masa, pero se puede hacer. Y el mismo ejemplo que estoy tomando desde siempre, un papel que se quema. La hojita de papel, la llama que produce es energía pura, es calor. El calor es una de la representación más grande que hay de energía. Entonces, para cumplirse la ley de la conservación de la masa, siempre tiene que haber el número de átomos, el mismo número de átomos a ambos lados de la ecuación, en los reactivos y en los productos. Si hay más átomos de un lado que del otro, la ecuación está desbalanceada y siempre toca que balancearla. En el ejemplo que está escrito acá, entonces nosotros tenemos que aquí hay CH3, CH2, estoy leyendo este de acá, CH3, CH2 o H, que eso es un alcohol. Reacciona con oxígeno para producir CO2 más agua. Al producir CO2 más agua, al producir CO2 y agua, quiere decir que esto fue una combustión. Aquí esto liberó calor, una reacción exotérmica. El alcohol al quemarse, si nosotros miramos la cantidad de átomos que hay de oxígeno, que de este lado hay 1 y 2 acá, serían 3. Aquí hay 2 y 1, 3. El oxígeno está equilibrado. El hidrógeno, aquí hay 3 y 2, 5 y 1, 6. Aquí solo hay 2. Y el carbón, aquí hay 1, 2 y aquí solamente hay 1. Entonces, ¿qué me hace falta? Me falta colocarle, balancear la ecuación. La ecuación la puedo balancear al tanteo, la puedo balancear a reducción. Regáleme un segundo. Bueno, nosotros tenemos dos formas para balancear una ecuación, que puede ser por método de óxido-reducción o puede ser por el tanteo. Para el ICFES como tal, yo les recomendaría el tanteo, que pues tienen que generar cierta habilidad para poder ver eso, y es colocar los números que hacen, por ejemplo, esto de acá, este valor de acá y este valor de acá, los números que van a multiplicar a las moléculas para que la ecuación esté balanceada, para mirar la cantidad de productos y la cantidad de reactivos.
tienen que practicarlo mucho porque eso tiene que salirles prácticamente por instinto. El que lo hagan de esa manera para que puedan balancear una ecuación en el caso de que les llegue a salir una reacción en ITFES y les pregunten cuál es el reactivo límite o cuánto es del reactivo límite o cuánta cantidad de moles hay de cierta sustancia para poderlo responder. En este caso, para balancear la ecuación, lo que tuvimos que hacer fue multiplicar el oxígeno aquí por 3, o sea, esto pasó de aquí a aquí, después este pasó aquí por 2 y este pasó aquí por 3 también. Si yo hago esa multiplicación, aquí este 3 por 2 me da 6. Aquí voy a tener 2 por 2, no, espérenme. Sí, 3 por 2, 6, más este oxígeno de aquí, 7. En este caso voy a tener 2 por 2, 4 oxígenos acá, y 3 por 1, 3 oxígenos de acá me va a dar 7 oxígenos. Para el caso del carbón, entonces voy a tener 1, 2 carbones acá, y aquí voy a tener 2 por este de aquí, 2. Tanto el carbón como el oxígeno ya están balanceados. Me faltaría el hidrógeno. El hidrógeno voy a tener 3 aquí, y 2 acá, 5, y 1 acá, 6. Y aquí voy a tener 3 por 2 de este hidrógeno de acá, esta multiplicación, 3 por 2, 6. La ecuación ya me quedó balanceada, cumpliendo la ley de la conservación de la materia, donde la cantidad de materia que está en los reactivos es igual a la cantidad de materia que va a estar en los productos. Siempre nosotros tenemos que tener las ecuaciones balanceadas y ajustadas. No pueden haber más de un lado que del otro, porque si aquí me están sobrando productos, quiere decir que se crearon de la nada, y si me están sobrando reactivos, quiere decir que se desaparecieron y se fueron para Narnia, no sé, están en una dimensión desconocida, porque la masa siempre cumple la ley de la conservación. La masa que está antes es la masa que está después. Bueno, para las reacciones químicas es muy importante no colocar fórmulas de elementos que no intervienen en la reacción, porque ¿para qué? Primero se tienen que ajustar todos los elementos que aparezcan en un compuesto a ambos lados de la ecuación, y si un elemento aparece como elemento libre, se tiene que ajustar a lo último. ¿Qué significa un elemento que aparezca como libre? Por ejemplo, si en esta reacción aquí anterior, aquí hubiera, el oxígeno hubiera estado unido aquí con un potasio, por ejemplo, el potasio en la reacción aquí no tiene ningún valor, entonces aquí al final se coloca más K, más el potasio, que quede ahí libre, y se deja de último porque es un sobrante en la ecuación, es un sobrante en el reactivo, en la reacción. Bueno, aquí hay un ejemplo de una reacción en donde se reaccionan hierro y oxígeno para producir óxido de hierro, óxido férrico. Entonces, el hierro más el oxígeno me producen Fe2 o 3. Pero esta ecuación obviamente está desbalanceada, ya que en este lado, aquí, solamente tengo cambiamos el color, pongámoslo verde. En este lado tenemos solamente un Fe, mientras que aquí en este tenemos 2. Aquí tenemos 2 oxígenos, mientras que acá tenemos 3. Y pues para balancearla, aquí multiplicamos por 4, aquí multiplicamos por 3. Y acá multiplicamos por 2 y me dan los valores. 3 por 2 me da 6, lo mismo que acá 3 por 2, 6. Y aquí 4Fe, 2 por 2 me da 4, este de acá. Entonces, si para escribir la forma correcta de esa reacción serían 4 moles de hierro, esto de acá, 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de O2 para producir 2 moles de óxido férrico, que es Fe2O3. Esta parte se las dejo a ustedes de tarea para la próxima clase. ¿Cuántas moles de óxido férrico se producirán a partir de 4 moles de hierro, de 2 moles de hierro, de 8 moles de hierro y de 1 mol de hierro?
Uy, esta parte casi no se ve. ¿Ustedes alcanzan a ver aquí lo que está en amarillo? No me fijé que había quedado de esa manera. No. No, no se ve casi. Ok. Toca acercarlo. Listo. Bueno, el cálculo de las reacciones. Aquí hay una fórmula como para balancear, para mirar cómo serían las reacciones químicas. El número de moles de A sobre el número de moles de B es igual a A sobre B, o sea, esto tampoco creo que se ve casi. Vamos, en... ahí. ¿Qué puse? Aquí en este caso lo que tenemos que tener en cuenta son los subíndices, estos de acá, este A con este A y este B con este B. El A minúscula es el número que está multiplicando la molécula, este B minúsculo es el número que está multiplicando la molécula, lo mismo este C y lo mismo esta D. Son los números que están multiplicando estos elementos que se encuentran acá o estas moléculas que se encuentran acá. Pero espéreme, me salté una diapositiva, creo. Sí. Bueno, estos serían los elementos o las moléculas, estos los que están en mayúsculas, y los que están en minúsculas, estos que estoy encerrando, serían los números que están multiplicando esas moléculas. Entonces, las moles de A serían la masa de A en gramos, las moles de B serían la masa de B en gramos, y estos valores de acá, el número de moles de A sobre el número de moles de B, que esto es acá, el número de moles de A sobre el número de moles de B, es igual a estos valores. O sea, es bastante simple. Si esto es un átomo o si esto es un elemento o una molécula, El número de moles es igual a esto. se supone que ya debieron de haber visto eso. Se supone. ¿Cómo? Perdón. ¿Pregunta? ¿Alguien? No, profe, nada. Ah, ok. Sí, o sea, esto simplemente es para calcular la cantidad de moles, para saber cuál es el reactivo límite, cuál es el que se consume más rápido para ver la cantidad de moles. Aquí dice que el paso clave para una reacción química, pues es utilizar correctamente el factor estequiométrico entre los componentes de interés. Aquí en este lado, pues entonces lo que yo tengo es el número de moles del compuesto A, que es este valor de acá, el número de moles del compuesto B, que es este valor de acá, por eso es igual a A sobre B. El número de moles de B sobre el número de moles de BC es igual a este sobre este. Y aquí encuentro la cantidad de moles que me va a producir A, la cantidad de moles que me va a producir B, la cantidad de moles que van a quedar de C, para calcular cuáles serían los reactivos límites. Y pues después de hacer esos cálculos, obviamente el reactivo límite es el que me va a dar el número más pequeño. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo para eso, para ver cuántas moles me producen.
o cuánto necesito de un producto de un reactivo para producir cierto producto. En este caso, pues tengo un aluminio OH3 y H2SO4, que esto sería ácido sulfúrico, y me producen agua más Al2SO4, todo entre paréntesis 3. Entonces me dicen que cuántas moles de ácido sulfúrico se necesitan para producir 8 moles de Al2SO4 3. Si nos fijamos aquí en esta parte, acá, tengo 8 moles de... ¿Qué es lo que están preguntando ahí? Me están preguntando para producir 8 moles de este que es el producto, Al2SO4 3. ¿Cuántas moles necesito de este que es el reactivo? ¿Sí? Entonces, multiplico las 8 que me están preguntando. Ah, no, perdón. ¿Cuántas necesito no de ese? Este es el producto. Me están preguntando que para producir 8 moles de ese producto, que es este de acá, ¿cuántas moles necesito de H2SO4, que es este reactivo de acá? ¿Sí? Si nosotros nos devolvemos a la diapositiva esta, voy a ver que la relación que tiene una molécula de producto con uno de acá es una de estas de aquí. En este caso, por ejemplo, tomemos esta. NC es igual, el número de molécula de moles de C es igual a las moles de C sobre las moles de B, multiplicado por el número de moles de B. Entonces, eso es lo que se hace acá. En este caso, entonces, lo que hago es que las moles que yo voy a necesitar, las del reactivo, las que necesito producir, las multiplico por el que tengo en la ecuación, es este de acá, este 3, este de aquí, dividido por lo que vale una mol de este, lo cual me daría que necesito 24 moles de ácido sulfúrico de H2SO4 para producir las 8 moles del Al2SO4 3. Se multiplica el 8 con el 3, ¿cierto? Sí, básicamente es eso. Ya. Porque aquí en el reactivo, en esta parte, o sea, solamente se multiplica el 8 por el 3 y se divide aquí por este 1, es porque en el producto solamente aquí hay un 1. ¿Sí ves? Que ahí no hay, si aquí hubiera un 3 o un 2, entonces acá abajo se multiplica, se divide por 3 Sí, o por 2. tendría que dividir el resultado con el 3, ya. Ah, exactamente, si aquí hubiera un 3. Pero como no hay número, entonces nosotros asumimos un 1 y por eso acá se coloca 1. Entonces es 8 por 3, 24 y en 1, 24. Entonces necesito 24 moles de este para producir 8 moles de este. ¿Sí? Básicamente sería eso. En el ejemplo de acá, preguntan que cuántas moles de agua se obtendrán a partir de 234 moles. O sea, lo están haciendo entonces es con este, que cuántas moles se producen si tengo tanta cantidad de este de acá. Entonces, aquí nosotros vemos, tenemos 234 gramos de esta molécula, que es ALOH3, dividido en la cantidad de gramos que pesa esa sola molécula, que esa sola molécula pesa 78 gramos, y me da que me puede producir 3 moles de ALOH3. Perdón. O sea, ¿ese es de masa a masa? No, 234 gramos de ALOH3 es la cantidad de masa que me dan. Yo necesito saber es la cantidad de moles que son los 234 gramos. Una sola mol de ALOH3 pesa 78 gramos. Entonces divido los 234 en 78, me daría 3 moles de ALOH3. Pero ese peso ya está establecido. ¿Cómo? El peso del 78 gramos. Claro, sí, eso está establecido. Sí. En la tabla periódica. El oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1 y el aluminio no recuerdo cuánto pesa, pero ya lo miramos.
Ah, o sea, se suma como todo y queda ya. Sí, claro, o sea, los valores de los gramos de las moléculas, de las sustancias, todos depende de cómo figuren en la tabla periódica. Listo, ya entendí. Gracias. Entonces, espérame, miramos cuánto pesa el aluminio de una vez. El aluminio, ahora se me perdió. Lento el computador. El número atómico es 13. Bueno, sí. El peso atómico, 26 creo que es el peso atómico. sí, 26. Ah, listo. 27 Entonces, porque se aproxima. listo, 27. Entonces sería 27 más 16 y más, no, más 16 no, porque sería 16 por 3. Sería Ahí más todo se 58. multiplica por 3 porque pues está el 3 Por eso, entonces aquí multiplicando el sería, paréntesis. el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 2, 16, pesa 1, 16 por perdón, 3, 16 y 1, 17. 17 por 3, 51. Y 51 más 27, ahí están los 78 gramos de la LOH3. Listo. ¿Sí? Entonces dividimos Sí. los 234 en eso, que es lo que pesa una sola mol de esa molécula, me da 3 moles. Y con ese valor de las 3 moles, entonces ahí sí hago lo de la diapositiva anterior, como dijimos. Esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Del número de moles. Bueno, aunque sea, en realidad puedo tomar cualquiera. Esta tiene que ver es aquí con esta primera, con el Na es igual a A sobre B por NB, de NB. Entonces serían las 3 moles de AlOH3, que son las que tengo, que es lo que vale, lo que es equivalente a los 234 gramos, multiplicado por las 6 moles de agua, que es lo que me produce. O sea, aquí sería estas 3 moles, que es lo que tengo. La reacción me dice que me da 6 moles de agua en la reacción normal, que es este 6 que está acá, dividido en 2 moles de AlO3, de AlOH3, que es el 2 que está acá. Aquí sí se divide por ese 2. Entonces sería 6 por 3, 3 por 6, 18, dividido en 2, 9. Entonces, esa 234 gramos de AlOH3 me van a producir 9 moles de agua. Y listo. Acabamos ahí la clase de hoy del primer tema de teoría de química, porque con ustedes no habíamos tenido clase de química. Básicamente, pues acabamos de resumir como 3 meses de clase de colegio en 2 horas. Se vieron temas hasta de décimo ahí. ¿Ya se acabó la clase? Todo esto, básicamente, sí, ya se acabó. Sí, básicamente todo este tema pues es de décimo, ya que se supone que en 11 ustedes lo único que van a ver es química orgánica. En la próxima clase vamos a ver entonces gases, soluciones y enlaces químicos. Y para la próxima hacemos, para avanzar pues todo lo que se pueda en teoría de química, y para la próxima entonces ya hacemos talleres de esos temas. Pero en sí, las preguntas que aparecen en el ICFES son de teoría de química, no ejercicios como tal. Sí, es que en química, por lo mismo, porque los ejercicios requieren pues más tiempo, en muchos casos requieren el uso de la calculadora, entonces el ICFES por eso pregunta tanto conceptos en química. Lo mismo que yo les decía a ustedes para física, en física ellos no les van a preguntar, sino que ustedes entiendan muy bien los conceptos. Profesor, ¿nos puede hacer un archivo como nos lo hizo el profesor de sociales que nos daba conceptos básicos? Vale, sí. Como Sí, unos tips. para la otra semana se los tengo. Por ahora, esta presentación, estas diapositivas, yo las tengo en PDF también. Entonces, ya ahorita, después de que salgamos aquí de la clase, se las paso al grupo. Listo, gracias.
Ok, Entonces, gracias. pues, dejemos hasta ahí, muchachos. Cualquier pregunta que profe, tienen, muchísimas la gracias. pueden hacer al grupo. Gracias. Listo, Y profe, bueno, gracias. dejamos hasta ahí. Buena No, tarde. gracias a ustedes por participar. Chao, chao. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao, profe. Chao.